Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la revista dominical, la entrevista del domingo. Mi nombre es Fernando Chávez Espinach, soy el editor de la revista y en este espacio hemos conversado con diferentes figuras, algunos candidatos a las elecciones del 2026 y bueno, es un espacio que nos gusta dedicar a conversar a profundidad y a poder desmenuzar algunos de los temas prioritarios para las personas que nos acompañan. En este caso es don Fernando Zamora, esta vez candidato por el partido Nueva Generación. Y bueno, nos alegra mucho tener esta oportunidad de conversar, don Fernando, un poquito más relajados. Sé que el frenesí de la campaña a veces no permite profundizar en ciertos temas, pero en esta oportunidad sí quiero puntualizar algunos. Pero empecemos porque usted me cuente cómo se siente en este punto de la campaña, cómo percibe este momento de la contienda. Estoy muy contento, yo me siento creciendo, Fernando. Veo que las informaciones que estamos teniendo de las comunidades nos refieren al hecho de que vamos creciendo y tengo la convicción, no sé si se reflejará en las encuestas en algún momento, pero sí tengo la convicción que se reflejará el 1 de febrero en las elecciones, sí se va a reflejar ese conocimiento. Al fin y al cabo digo, no sé si se reflejará en algún momento en las encuestas, porque recordemos que hace 4 años, faltando apenas 8 días, el 19 de enero del 2022, faltando apenas 10 días para las elecciones nacionales, el actual presidente de la República aparecía quinto y como con 4 o 5 puntos apenas de porcentaje en las encuestas. Entonces uno llega al convencimiento de que pues no hay nada escrito y lo único que cuenta es lo de febrero. Así que tengo esa convicción, además de que firmes en nuestros planteamientos, estamos convencidos de que nuestro plan país y los ideales que abrazamos son los correctos y es además el más profuso y más serio nuestro plan país, y en función de eso estamos muy llenos de motivación. Usted se refiere a las comunidades. ¿Cuáles son esas zonas geográficas donde han tenido mejor aceptación, donde le han puesto más empeño? Bueno, casualmente las zonas rurales, las zonas costeras hemos encontrado un particular entusiasmo, ¿verdad? Limón, bueno, el fin de semana fuimos a Tayutí, Grano de Oro, zonas rurales de Cartago, mucho entusiasmo, ¿Qué cree que cala ahí? Punta Arenas. Nuestra propuesta, la propuesta que estamos planteando de un desarrollo hacia la ruralidad, hacia las costas, nuestro plan en materia agropecuaria, nuestro ideal de hacer de Costa Rica una potencia agroindustrial, lo que tiene que ver con lo que le estamos planteando a las costas, la infraestructura que estamos planteándole para las costas, y eso está generando una muy buena reacción en esas zonas especialmente. Claro. Bueno, el tema agro evidentemente ha estado en la palestra en los últimos días por las manifestaciones, pero también por la reacción del gobierno ante esas manifestaciones. ¿Cómo valora usted ese tipo de discusión que se está dando sobre la posición que tiene el agro en Costa Rica? Bueno, hay una parte folclórica de esa posición, que es las declaraciones del presidente de la República. No sé si folclóricas o qué, pero cómo llamarlas pues, pero no puedo imaginarme, Fernando, al presidente de Alemania, por ejemplo, quejándose de que sus agricultores tengan tractores, ¿verdad? Que fue lo que literalmente hizo, a quejarse de que los agricultores tuvieran tractores, que tuvieran maquinaria, que tuvieran equipo, ¿verdad? Que tuvieran mobiliario. Imagínese un agricultor sin tractores, un agricultor sin vehículos 4x4, que es lo que él se quejó, de pues, volver a la edad al neolítico. Eso lo que refleja es una posición, yo me atrevería a afirmar que, para utilizar una frase suave,
inexplicable para un presidente de la República. Es inexplicable que un presidente de la República se haya quejado de que sus agricultores tenían equipo inmobiliario adecuado y moderno como corresponde a una sociedad que quiere levantar su producción no solo agropecuaria, su producción agroindustrial. Sabemos que es claro que en el siglo XXI el valor agregado que se le inyecte a la actividad agraria y pecuaria es lo que enriquece. Que lo digan los agricultores de Tarrazú con el café, ¿verdad? Que lo digan los agricultores que han certificado el banano y la piña, que lo digan en general los agricultores de los productos orgánicos, por ejemplo. O sea, el valor agregado de hoy en día y la marca país, la denominación de origen, la calidad de la denominación de origen, y pues depende de la tecnología y de la modernización tecnológica que tenga el agro y que tenga la actividad pecuaria también, la pesca, en fin. En momentos, por ejemplo, en el que la pesca Costa Rica requiere que Punta Arenas vuelva a ser una fuerza pesquera, lo que se necesita es tecnología, ¿verdad? Para permitir que los pescadores continúen pescando, ¿verdad? Pero de manera más sostenible. De una forma más sostenible. De hecho, don Fernando, leyendo su plan de gobierno, en efecto, el agro tiene vamos a ver, es una parte muy significativa de esa propuesta, de esa visión de país. Pero un agro, como usted dice, más actualizado. Tecnificado. Puntualmente, ¿cuál sería la estrategia que adoptaría un eventual gobierno suyo para poder hacer ese impulso sin caer, digamos, en subsidios demasiado onerosos? No, vamos a ver, Costa Rica no tiene, Fernando, ninguna posibilidad de momento. No existe esa posibilidad. Imagínense que nosotros en infraestructura apenas tenemos para invertir el 1% del PIB en infraestructura, que es, entre otras cosas, algo básico para el agro. El 1% del PIB, que no sería solo para el agro, porque la infraestructura influye en el turismo, influye en el agro, influye en la industria, influye en todo, en la movilidad de los ciudadanos. Tenemos apenas el 1%, menos vamos a tener para inyectarle subsidios. Entonces lo que hay que hacer es, de alguna forma, hay que organizarlos, hay que detener, y óigame lo que le voy a decir, porque no quiero que se crea que soy enemigo del libre comercio. Dios guarde. Es más, le voy a decir una cosa. Si nosotros detenemos el libre comercio, detenemos la exportación precisamente de productos agroindustriales hacia los países no tropicales, porque nosotros prácticamente no podemos competir con los países con los países tropicales. O sea, no vas a encontrar un agricultor costarricense compitiendo con Colombia, con Brasil, ¿verdad? Que son países tropicales, por supuesto. Nosotros, el mercado nuestro es el mercado estadounidense, canadiense, europeo, los países que son, digamos, o muy australes o muy septentrionales. Entonces, obviamente, no es que estoy en contra, lo que pasa es que esta tendencia a masificar las importaciones de productos en los que somos buenos, como por ejemplo granos básicos, papa, cebolla, ¿verdad? O pretender entrar a abrirle las puertas a los productos, repito, tropicales, como a los países tropicales que tienen una economía de gran escala, que sí están subsidiados, que sí están apoyados, que además no tienen los beneficios sociales los agricultores que aquí todavía se manejan, ¿verdad? Porque aquí probablemente las fincas de banano, es claro que la gran mayoría de los trabajadores de fincas de banano, de piña, están asegurados, etc. O sea, eso no existe en los países tropicales del sur de América, o Vietnam, o otros países, y pretender abrir las puertas a que nuestros campesinos y nuestros agricultores, nuestros productores agroindustriales y pecuarios compitan con las economías de gran escala tropicales que no cumplen ninguna de esas variables o parámetros que nosotros tenemos, es destruir, es acabar con lo poco que nos está quedando de producción agroindustrial y de producción en general, de cultura productiva, pues. Aquí sabemos que la industria prácticamente se ha detenido, la actividad industrial es muy incipiente, pues nunca hemos sido como que muy buenos en actividad industrial, pero
lo poco que queda se está prácticamente terminando de tener, óigase bien, para aclarar, en lo que es régimen definitivo. Sí, exactamente. Porque sabemos que Zona Franca pues están, gracias a Dios, muy bollantes y vamos fuerte a apoyar las zonas francas. Pero lo que es actividad agroindustrial, Fernando, que es en lo que siempre hemos sido buenos, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido buenos durante siglos, desde que este país se fundó, lo nuestro ha sido agropecuario y agroindustria y pesca, y que nos quieran meter en un modelo, ¿verdad?, de excesivo de importaciones masivas, pues, e imprudentes desde ese punto de vista, es un modelo que nos va a destruir como sociedad, porque usted sabe que la economía y el bajo costo de la vida y la dinamización de la economía dependen de muchas cosas, pero lo que más depende es de la productividad de un país. Un país con baja productividad tiene alto costo de vida, además no puede sostener un sistema público, una infraestructura pública, un gobierno costoso y caro como el que tenemos. O sea, todo eso depende de la productividad que tengamos. Y si tenemos baja productividad, se nos va a terminar de derrumbar el país y la deuda pública. Amén de que detrás están cosas muy polémicas. Por ejemplo, hablemos de los importadores. Vamos a ver, los importadores de granos básicos, con estas medidas que tomó el gobierno, los importadores de granos básicos van a tener a partir de ahora han tenido a partir de ahora tres enormes beneficios. Uno, se han ahorrado aproximadamente 25,000 millones en aranceles desde que arrancó esta política. O sea, eso se lo ahorraron y el Estado los dejó de percibir. Uno. Dos, vea qué interesante lo que le voy a decir. Destruyeron la competencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la principal competencia de los importadores? Obviamente los productores de Costa Rica. ¿Cuántas miles de hectáreas se han dejado de sembrar y están en abandono ahora? Miles de hectáreas. Entonces, acabaron con la competencia. Pero además, vea qué interesante, ¿qué dijo el MEIC recientemente? Que el arroz no bajó, que el arroz no solo no bajó, que aumentó el 4%. Entonces, tres detalles. Se ahorraron 25,000 millones en aranceles, se destruyeron la competencia y además no bajó el arroz. O sea, están ganándose el margen de intermediación entre el bajísimo costo de lo que importan comprando en países donde no hay ni cargas sociales, para como Vietnam y esos países, Camboya, el arroz viene ahora de la India, de Camboya, de Vietnam, en donde ahí no existe, ahí están en el siglo XVIII, ahí no existe garantías sociales, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se están ganando una intermediación porque no bajaron el precio, que es lo que siempre se ha afirmado, que es mentira esa tesis de que cuando se caen los aranceles se supone que los precios bajan. No es cierto, en Costa Rica no sucedió. Entonces, ¿cuánto se están ganando y cuánto está perdiendo el Estado y cuánto está perdiendo el consumidor con estas medidas que además destruyen a la cultura productiva costarricense? Claro. Quería precisamente dejarlo exponer esta parte porque me parece muy interesante la forma en la que propone esa modernización del agro y la forma en la que propone esa tecnificación, que es lo que se requiere. Eso tiene a la par un componente que también está en crisis, que es la educación. Quisiera saber puntualmente cómo entiende usted que se debe abordar una sanación, casi que hay que decirlo así, del MEP. A mí me decían, ¿usted qué opina de la ruta de la educación? Y les decía yo, bueno, ahí lo mismo que opino de un billete de 3,000 colones. Y un billete de 3,000 colones no existe, y tampoco existe la ruta de la educación. El problema más serio que tenemos nosotros, el primero, y como usted dice, puntualmente, es que no tenemos ruta de educación. Y la ruta de educación no es un plancito ahí de 30 páginas o de 100 páginas. No, la ruta de educación es un espíritu que debe tener una filosofía de entender la educación y enrumbarse en torno a ella. Y eso no existe. Nosotros hemos venido planteando que lo primero que hay que hacer, incluso para detener esta andanada de problemas de salud mental que están teniendo nuestros jóvenes, usted sabe que en Costa Rica incluso
el índice de suicidios en la juventud ha crecido como nunca. Entonces, esta serie de problemas existenciales incluso que está teniendo nuestros niños y jóvenes, lo primero es un tema de entender que la educación, Fernando, tiene que volver a responder las grandes preguntas de la vida. Hay que irnos a lo profundo. Claro que, por supuesto que, y no se me confunda, por supuesto que hay que reformar la malla curricular, ¿verdad? Para hacerla una malla curricular más adecuada a las necesidades de trabajo de la gente. Por supuesto que hay que fortalecer la plataforma nacional de idiomas virtual, que es algo que tenemos en nuestro plan de gobierno. Por supuesto que hay que fortalecer el sistema evaluativo. Aquí se está cayendo, los métodos de evaluación se está cayendo en un facilismo terrible. Por supuesto que hay que mejorar el sistema de evaluación. Por supuesto que hay que quitarle cargas administrativas a los docentes. Por supuesto que hay que entrarle a la ley 9.999 que les quitó autoridad a los docentes. Por supuesto que hay que volver al apoyo de los estudiantes que en asistencia social y en vulnerabilidad. Un estudiante que deja de ir al colegio o a la escuela porque no hay comida, porque ya no les dan asistencia alimentaria o porque no les dan el transporte, son estudiantes educados que se pierden para siempre, ¿verdad? No vuelven al sistema educativo. Pero usted apuntaría a esas preguntas profundas. Pero lo primero es que nosotros tenemos que tener una ruta de educación que tiene que ver con lo esencial de la vida. ¿Y a qué me refiero? Cuando digo las preguntas esenciales, preguntas de identidad, preguntas de propósito. A los jóvenes es necesario decir quiénes somos, preguntas de identidad, hacia dónde vamos como existencia, ¿verdad? Y eso se ha perdido, hemos caído en una visión muy materialista y muy utilitarista de la educación, y en concreto eso es lo que creo. Ahora, repito, hay otras cosas en las que ciertamente tenemos que entrar. La infraestructura educativa, olvidada también, eso está muy mal. Eso nosotros lo planteamos, el arreglo de la infraestructura educativa, en nuestro plan lo arreglamos o planteamos la solución a través de alianzas público-privadas, ¿verdad? Que es un mecanismo muy ágil, por ejemplo. Pero también ha habido problemas significativos de gestión de los presupuestos con los que sí cuenta el MEP para poder abordar la remodelación, reconstrucción de los centros educativos. ¿Cómo abordaría usted esa necesidad que tiene el MEP de mejorar su capacidad de gestión y de ejecución? Sí, en el caso de esto que tiene que ver con infraestructura educativa, nosotros hemos valorado, incluso si es necesario, entrar el 8 de mayo, revisar la situación a lo interno del MEP, porque hay cosas que solo tomando el poder se logran revisar a profundidad. Uno como candidato intuye lo que está pasando o se guía con los diagnósticos, pero hay que llegar y valorar incluso el decreto de emergencia educativa en infraestructura con un objetivo: redireccionar, como vos bien lo decís, recursos que actualmente existen en el Estado, en la administración pública, como también lo vamos a hacer en seguridad, y que están muchas veces ociosos o subutilizados. ¿Cuántos ministerios, cuántas dependencias de la administración pública subejecutan? O sea, no utilizan el presupuesto. ¿Sabe cuánto, Fernando? Es el 1.5% del PIB. O sea, estamos hablando de más de 800.000 millones subejecutados, inutilizados, desperdiciados. Y aquí nosotros con problemas de órdenes sanitarias en los colegios. Entonces vamos con eso y así lo vamos a solucionar. En su plan de gobierno, usted ahonda en algunos de los problemas que comentó sobre la educación, de esa necesidad de ir a lo profundo. Por eso le tengo que preguntar de una manera muy concreta, ¿cómo se define usted en términos ideológicos? Yo, digamos que he leído por muchísimos, he sido un lector desde que estoy niño, y entre uno, como decía el gran Sócrates, entre uno más profundiza en el conocimiento, decía Sócrates, solo sé que no sé nada, cada vez sé que sé menos, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta, estimado Fernando, pegarme a etiquetas ideológicas y decir, es que yo soy... En etapas de mi juventud lo hacía, decía, es que yo soy tal cosa, soy tal otra. Hoy podría decir que soy, le voy a contestar, podría decir que soy, por ejemplo, o que creo firmemente, por ejemplo, soy un soberanista, eso sí, indudablemente. He abrazado esa convicción
filosófica, porque más que ideológicas son convicciones filosóficas. Soy un soberanista, soy una persona que creo en la sabiduría, por ejemplo, de los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia que hicieron grande a este país y que lograron el seguro social y que lograron un desarrollo grande y medio, o sea, que no está en ninguna de los extremos ideológicos o filosóficos. Entonces, digamos que si tuviera que decantarme, algo que no me gusta hacer, ¿verdad? Que si tuviera que decantarme, no ideológicamente, pero sí filosóficamente, pues una persona que tiene la fuerte convicción de que la doctrina social de la Iglesia es una gran guía para un estadista y por supuesto una convicción soberanista. O sea, ante todo defender la soberanía del país, sobre todo en momentos en que ha habido un enorme ataque de fuerzas internacionales muy poderosas que cada vez le quieren quitar más decisiones a la gente y a los estados nacionales. Le pregunto lo de la ideología no por poner etiquetas. Creo que eso es una forma de entenderlo. Se lo pregunto porque la ideología en la práctica significa tomar decisiones. Significa tomar acciones concretas, ¿verdad? Significa cómo voy a abordar determinado problema. Sí. Si hubiera que decirlo de forma... Soy un pragmático, pero si tuviera que decir una línea de orientación, creo firmemente que la doctrina social es un parámetro importante, ¿verdad? Y también, pues, las convicciones soberanistas. Sí, de hecho, usted en el plan de gobierno elabora, digamos, una visión de la fe que abarca todo lo espiritual, ¿verdad? Que abarca muchísimos aspectos de valores, por ejemplo. Y se refiere, por ejemplo, a valores judeocristianos directamente. ¿Cómo empatar eso o cómo implementarlo en un país tan diverso, tan complejo, que ha cambiado tanto? Menos del 50% es católico practicante. Es un país que se ha transformado drásticamente. Bueno, en realidad, digamos, una visión judeocristiana a la que usted alude... Está en el plan de gobierno. Sí, y que prácticamente es una visión que abarca la totalidad del espectro de creencia de la población costarricense. ¿Qué es una visión judeocristiana? Es una visión que abarca catolicismo, otras denominaciones religiosas cristianas y que abarca judaísmo, en fin, abarca prácticamente todo el espectro. Entendiendo eso, que me queda muy claro, la razón por la que hago la pregunta es porque otros partidos y las elecciones anteriores, no las del actual presidente, sino las anteriores, se definieron mucho precisamente por la forma práctica en la que eso se discute. Y la forma práctica ha incluido, por ejemplo, restricciones o discusiones, por ejemplo, la más reciente en torno al aborto terapéutico. Es decir, cómo esa postura va a verse reflejada en su forma de abordar la gobernanza. En eso es simple. Nosotros estamos claros en algo muy concreto. Siempre vamos a estar a favor de toda aquella legislación, que promueva la vida y que restrinja toda amenaza a la vida. Eso estamos claros en el Partido Nueva Generación y en mis convicciones, digamos que políticas. De hecho, usted hablaba pues una convicción política, obviamente, ¿verdad? Sí. Y creo que además es la convicción de la gran, no solo la convicción de la gran mayoría de los costarricenses, sino que ha sido a través de la historia y la convicción del Estado costarricense. Y no veo por qué debamos nosotros virar hacia la restricción de las normas que protegen la vida. Claro. Hablando de eso, precisamente, hablando de restricción de normas, quisiera preguntarle por esta controversia en torno a la propuesta de un estado de excepción. Sí, eso ha sido... Eso es muy controversial, por supuesto. Don Fernando, el estado de excepción ha sido notablemente problemático en Honduras. Ha devenido en abusos a los derechos humanos denunciados firmemente en El Salvador y en Ecuador. No sale bien. ¿Por qué en Costa Rica saldría bien? Porque nosotros no... bueno, primero que todo, lo que hay que advertir claramente es que el estado de excepción es algo que ya prevé
nuestra Constitución. O sea, no estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que quienes nos imitaron, digamos, esa propuesta o posibilidad que nosotros indicamos en su momento, lo imitaron mal. Porque nosotros lo que estamos hablando es un estado de excepción, estrictamente lo que hemos hablado, que nosotros, bueno, que nuestra posición es ciertamente tener una política de mano más firme en torno al tema de la seguridad, ¿verdad? Eso sí lo hemos dicho claramente. Y que en el tema del estado de excepción nosotros simplemente lo estamos limitando, ¿verdad? Lo limitábamos a no solo geografías muy específicas, lo que se llamaban las zonas calientes, por tiempos muy determinados y no por todas las garantías individuales, que tiene que ver, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de culto, digo, para dar dos ejemplos nada más, con el combate a la criminalidad. O sea, no tiene nada que ver, por lo cual es absurdo que otros candidatos estén diciendo que van a limitar todas las garantías individuales, ¿verdad? Como lo dijeron, para combatir la criminalidad. No, nosotros simplemente lo estamos limitando a aquellas garantías que sean indispensables para las detenciones y para bajar, digamos que el nivel de criminalidad en zonas de alta criminalidad. Sí, de hecho se refiere a territorios muy conflictivos. Muy conflictivos y específicamente en lo que tiene que ver con reunión, nada más. Reunión sería la única, la excepción o la garantía que nosotros estaríamos limitando. ¿Y con qué objetivo? Pues con el objetivo de hacer las detenciones. Póngame un ejemplo de un territorio muy conflictivo y cuál sería la estrategia que se abordaría en ese lugar. Bueno, en este momento no le podría decir porque no se está dando el caso, ¿verdad? Entonces, si yo le digo un territorio en especial en donde no se ha dado el caso, estoy estigmatizando a esa zona. Entonces, no le diría cuál, le diría simplemente un territorio en donde abruptamente y de forma exagerada suban los niveles de asesinato, de secuestro y de actividad de narcotráfico. En ese sentido, entonces, me referiría cuando en su momento eventualmente se dieran. En ese sentido, traer el planteamiento de imponer un estado de excepción no es una solución en busca de problema. No, es una solución. Creo yo que es una solución. Sí podría ser una solución muy determinada en casos muy determinados y en situaciones muy concretas y delimitadas, no solo en tiempo, sino en espacio geográfico. Esto requiere también... Pero podría ser una solución, ¿verdad? Podría ser una solución para bajar la temperatura de zonas que se les elevó esa temperatura en seguridad o en criminalidad a límites exagerados, que, como les repito, ya se valorará. No, y ya lo prevé la Constitución. O claro. sea, nosotros no hemos dicho, vamos a ver, nosotros no hemos dicho nada nuevo, simplemente lo que está, nada nuevo, ni que incluso sea algo que haya que hacer algún tipo de reforma a la Constitución. Lo único que estamos diciendo es que estamos dispuestos, o lo único que dijimos es que estamos dispuestos a tomar las medidas que sean indispensables y a aplicar todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para combatir la criminalidad. Eso es, en esencia, el tema. Claro. En ese sentido, pues evidentemente se requerirían, de todos modos, medidas más a largo plazo. Por supuesto. Esas, en el plan de gobierno se refieren, y usted se ha referido a eso, precisamente por la vía de los valores y por la vía de reconstituir nuestras comunidades. De manera concreta, en la práctica, ¿cuál sería como la estrategia justamente para procurar esa nueva cohesión comunitaria que permita ahuyentar la criminalidad? Bueno, a través de fundamentalmente 3 vías de acción. Una, y que usted lo vio en el plan de gobierno, una es, bueno, a través de la educación, obviamente, como hemos dicho, por eso más o menos ya lo referí. Segundo, a través de la labor comunitario-cultural,
recuerdan toda aquella parte, porque veo que, y le agradezco, ha leído el plan, todo aquello que son aquellas estrategias comunitarias culturales, que es Costa Rica canta, Costa Rica actúa, teatro, Costa Rica canta y toca, que es música, Costa Rica baila, que es actividad de baile, y Costa Rica actúa, que es con teatro. Esos son estrategias de llevar eso que llaman la economía naranja, ¿verdad? O sea, la economía de la cultura, la actividad cultural, llevarla directamente, deselitizarla, llevar la economía y la actividad cultural, llevarla a las comunidades. Costa Rica ha tenido una estrategia, sobre todo en el siglo pasado. En este siglo se ha venido mejorando eso, pero siempre ha tenido una visión muy elitista de la cultura. Al pueblo prácticamente nunca se le llevó la cultura, y la cultura se entendía como el Teatro Nacional, el Teatro Mélico Salazar. Había una concepción muy, no solo vallecentrista, sino elitista de la cultura. Vamos con una visión comunalista, popular de la cultura, y eso es fundamental para atacar los problemas de drogadicción. Y por supuesto vamos con una fortaleza en deporte, que es otra vía importantísima para alejar sobre todo a nuestra juventud, y por supuesto a través también de mejores fuentes de empleo, que eso es toda una estrategia que tenemos, pero que ya corresponde a otra pregunta, ¿verdad? El tema del empleo. Pero el tema del deporte, la estrategia que llevamos es unificando el Ministerio de Deportes, digamos, en coordinación. No es que los vamos a unir, sino que vamos a dar mucha mayor cooperación entre el Ministerio de Deportes y el MEP. Hay que llevar, Fernando, digamos, la masificación deportiva a los niños y jóvenes, y eso solo lo puedes hacer a través del régimen educativo. Bueno, además porque tenemos problemas de salud, de enfermedades crónicas. Exacto. Muy significativas. Eso me lleva a una pregunta precisamente, por el sedentarismo. Precisamente sobre la salud a largo plazo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a retomar ahorita, porque en esa cuestión de la seguridad a mí sí me llama la atención el énfasis que hace en los aspectos de índole cultural. Y hay uno que me llamó la atención, y es, en las medidas a más a largo plazo, propone desincentivar videojuegos y fortalecer la oficina de censura. Esto ha sido muy estudiado a lo largo de las décadas. No tienen efecto. ¿Por qué? O más bien, ¿no es mera imposición de una forma de pensar? No, y sí, no sé si necesariamente, como decís, no tienen efecto. Te voy a explicar. No tienen un efecto ínfimo, digamos. Porque de hecho se está aplicando ya en Europa el desincentivo, incluso en Europa están yendo más lejos. Están desincentivando el uso de TikTok y de redes sociales. O sea, ahí sí es cierto que están haciendo en la juventud. Creo que entiendo que de unos 16, 17 años para abajo, 16 creo, lo están implementando en algunos países de 16, ni siquiera niños, ya adolescentes. Eso es literalmente, no un apagón educativo, sino un apagón informático. Les están bajando el switch, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con lo electrónico. Y yo creo que eso sí es positivo. Nosotros sí creemos en eso, porque de alguna forma, mi ideal como estadista o como gobernante eventualmente es volver a la lectura, volver a el diálogo, como, bueno, vos estás mucho más joven que yo, pero creo que todavía te tocó a vos aquella escuela, aquel colegio en donde se conversaba, en donde se invitaba a los estudiantes a dialogar entre ellos, a contar sus vivencias verbalmente. O sea, la labor oral, ¿verdad? Y comunitaria, pedagógica, o sea, educativa, era fundamental. Y todo eso está siendo destruido por una masificación de la actividad. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que llegar y decir se prohíbe totalmente el uso, no, porque de alguna forma los jóvenes tienen que ir también teniendo destrezas informáticas. Y yo creo, y ahí lo hablamos, por ejemplo, de
masificar que el Fonatel de verdad se ponga a masificar la conectividad, que deje de tener el dinero guardado ahí cuando necesitamos que en todas las regiones del país haya buena conectividad. Pero creo que tiene que ser, Fernando, más supervisado. O sea, a los jóvenes hay que enseñarles informática, hay que enseñarles herramientas tecnológicas, pero más supervisado. A eso me refiero. Y a eso nos referimos con un mayor control, ¿verdad? Ya, es que entenderá que sí, yo me sienta alergia a la idea de fortalecer la oficina de censura. Y puede ser que hay cosas que no se hayan sabido, claro. O la emoción del tema no haya orientado bien. Claro, pero se lo digo justamente porque luego vemos otras cosas. Por ejemplo, dice, creemos que en Costa Rica, copiando ideologías hegemónicas del exterior, se han implementado políticas que promueven la antinatalidad disfrazadas o abiertamente. Se ha estereotipado a la mujer joven que quiere tener hijos y se ha estereotipado a la mujer con hijos. Entonces yo escucho cosas eso es indudable. Eso ha sucedido indudablemente y le voy a decir una cosa, Fernando. Yo he sido testigo de eso. O sea, una cosa, vamos a ver y dejar algo claro. Y quiero dejar esta posición muy clara. Por favor. Nosotros, desde ningún punto de vista, nos vamos a meter y creo que ningún gobierno lo debe hacer, y si lo hacen está mal, en la decisión propia de mujeres y hombres de tener o no tener hijos. Eso es una decisión totalmente voluntaria y que debe respetarse. El que quiere tener 10 hijos, los puede tener, y el que quiere tener 0 hijos, es su derecho, obviamente, a tener 0 hijos. Eso es lo que primero dejamos claro, y nunca estamos hablando de ese tema. Nunca Nueva Generación ha sostenido ese tipo de afirmaciones. Lo que sí es cierto es que no es posible que el mismo Estado esté promocionando campañas de esterilización como yo las vi. En este gobierno ha bajado un poco eso, pero yo vi, por ejemplo, visitando por algunas situaciones de mi trabajo, yo vi en EVAIS rurales, vi en el EVAIS en el Centro de Atención Básica de Salud de Hueltejorco de Acerrí, una zona rural. Yo vi, estos ojos vieron, y me acuerdo que hasta foto le tomé, por ahí andará la foto, donde convocaban a campañas de esterilización. ¿Por qué por qué el Estado tiene que meterse en eso? En momentos, óigase bien, en momentos en que Costa Rica tiene la tasa, y que es uno de los problemas más serios que tiene nuestro país, la tasa de reposición poblacional más alarmante de la historia, ¿verdad? Donde tenemos 1.1 nacimientos por mujer, y en donde eso es gravísimo a futuro para la seguridad social, para la economía, para el país, para la nación. Es uno de los principales problemas de la nación. Entonces, a eso nos referimos. O sea, ¿cómo pretender o cómo ver concebible que un gobierno, y que además le impongan fondos desde afuera y directrices para que los gobiernos estén llamando a mujeres y jóvenes a que se esterilicen? Bueno. No. Las mujeres pueden con total libertad decidir sobre la cantidad de hijos que quieran tener. 0, perfecto. 10, perfecto, los que quieran tener. Pero una cosa es eso y otra cosa es, de alguna forma, imponerle la esterilización o digámoslo así, una educación de esterilización, ¿verdad?, a la gente, que es algo en lo que el Estado no debería meterse. Ya, pero nosotros justamente en la revista dominical publicamos hace poco un reportaje sobre la baja natalidad, ¿verdad? Y las situaciones en Costa Rica hay cada vez menos niños. Es una realidad. Revisando estudios de otras partes, y lo publicamos, uno de los problemas más apremiantes y que más afecta a eso, en realidad, al final, si uno se pone a ver, es vivienda. Es cierto. Y vivienda es hoy uno de los aspectos que va en ascenso como un problema significativo en Costa Rica. El costo de la vida y demás. ¿Cómo abordaría Nueva Generación, un gobierno, la situación de la creciente y cada vez más, el costo creciente, de la vivienda y del acceso a la vivienda? Ese ha sido un problema, usted que es un hombre joven, para su generación, y sobre todo ha sido un problema para los menores, la generación que es menor a la suya. Ya ustedes
mi generación no la vivió tanto. La vivimos porque yo me acuerdo que esa era una de mis grandes angustias cuando me casé. Yo decía, caramba, y cuando yo me casé yo sabía que tenía que adquirir vivienda y no era fácil tampoco. Bueno, pero ahora tiende a ser también un problema serio la adquisición de vivienda. Y nosotros tenemos un planteamiento que va en dos ejes en el tema de vivienda. Uno es el de lo que tiene que ver con crédito. Estamos planteando un programa de crédito para jóvenes, incluso como un estímulo también para que se fundamenten mejor las familias, un estímulo de crédito para jóvenes que incluye, óigase bien, en vivienda no mayor de 75 millones de colones, o sea, vivienda clase media o popular, porque pues, ya una casa de más de 75 millones ya tiende a ser una clase más privilegio o de mayor ingreso, y pues una casa con buenos ingresos puede pagar, al que quiere una casa muy grande, pues puede pagar. Entonces, no más de 75 millones de colones, y sobre todo si es en vivienda vertical, un crédito que va de la tasa básica pasiva más 2 o 3 puntos porcentuales. Eso es una directriz que vamos a implementar llegando al gobierno. Eso por una parte, eso es un eje de acción. La otra estrategia es, vamos a reformar el Bambi para que realmente sea un banco de segundo piso. ¿Qué es lo que está pasando con el Bambi? Primero, no es un banco de segundo piso, se pone a obtener crédito o a pelear por el crédito y por los recursos con todo el resto del sistema financiero, lo cual no es su labor. Eso por una parte. Y por otra, hace supervisión que ya hizo sus entidades oferentes. Entonces, la entidad oferente, digamos, la Mutual Alajuela, que es una entidad oferente del Bambi. Llega la Mutual Alajuela, usted le lleva el proyecto, le lleva todo para un bono, para vivienda de interés social o vivienda popular, y ellos te hacen todo un trabajo. Es la responsabilidad de ellos, porque es la bronca con el Bambi y la bronca con la SUGEF, no hacerlo bien. ¿Ok? Incluso los programas, los supervisan, verifican que todo, eso dura mucho, eso no es una cuestión de pocos días. Y una vez que lo aprobaron, tiene que ir al Bambi a que hagan otra aprobación que dura igual o más en el Bambi, que tiene que hacer el Bambi una doble supervisión de lo que ya su oferente y su entidad supervisada hizo. Eso es absurdo. Entonces, vamos contra eso y estamos seguros que con esas dos estrategias, o sea, bajar la tramitología, lo que llamamos el costo de legal, lo que Hernando de Soto llamaba el costo de legalidad, la tramitología, bajando la tramitología y bajando el crédito, disparamos la actividad de vivienda. Claro, ahora sí quisiera retomar el tema de salud. El tema de salud, concretamente hay un problema bastante significativo y bastante obvio, que ha sido la gestión de la caja. Y en términos prácticos para la gente eso se ha traducido en listas de espera que nada más no bajan. O sea, continúan aumentando, por allá en algunos módulos de atención bajan, pero no de manera significativa. El día 1, ¿cómo abordan ustedes las listas de espera? El día 1 de gobierno. Bueno, el problema más grave que tiene la caja en este momento, que es de financiamiento, también es que el Estado no le paga. El día 1 vamos a establecer una propuesta, eventualmente legislativa, para que los fondos subejecutados, que como ya indiqué son casi 800.000 millones al año, 1.5 del Producto Interno Bruto, un alto porcentaje de ese monto se aplique, de la subejecución, se aplique, en lugar de estarlo simplemente tirando para la caja única del Estado, que es como un barril sin fondo, se aplique al pago de la seguridad social. ¿Qué significa el pago de la seguridad social? Bueno, no solo salud, también significa el pago del sistema de pensiones, que el Estado le debe un montón al sistema de pensiones. Ya solo ese hecho, Fernando, vamos a levantar las finanzas de la caja. Pero además vamos con otras 4 o 5 políticas importantes. Vamos con un programa de becas para especialistas fuera del país, que eso siempre se ha tenido Costa Rica y se ha desestimulado últimamente. Vamos con eso. Vamos con un plan de repatriación de especialistas costarricenses, Vamos con un plan de repatriación de especialistas costarricenses para que se incorporen
lo más rápido, y es un plan con el Colegio de Médicos, ¿verdad? No se me enojen los médicos, pero es con un plan con el Colegio de Médicos para buscar una rápida repatriación de estudiantes de especialidades que trabajan sobre todo, que eso es algo que es inconcebible creer que un especialista de hospital clase A, de universidad clase A, porque están asociadas las residencias, la universidad y el hospital, o sea, cuando me digo clase A, y de un país desarrollado, de que venga aquí a Costa Rica, vuelva a su país y se le ponga 1000 trabas para poder incorporarse a trabajar con la caja. Eso no puede ser, ¿verdad? Y eso lo que está generando es una fuga de talentos. Entonces vamos con ese plan, vamos además con la universalización del EDUS también, para evitar la duplicidad en los exámenes que se hace la gente en el sector privado y que puedan incorporarse al expediente digital. Vamos con un plan piloto. Usted sabe, Fernando, cuánto es ese déficit. Es de 80,000 intervenciones. ¿Eso qué significa, Fernando? Eso significa que es imposible logísticamente para la caja lograr reducir la lista de esperas por sí misma. Entonces vamos con un plan de 1 año y medio, en donde, si es del caso, vamos a aplicar alianzas público-privadas, que no es privatizar, no se me asuste nadie, somos cajistas nosotros, creemos en la defensa de la caja del Seguro Social, pero por 1 año y medio vamos a utilizar algún tipo de alianza público-privada. Incluso yo lo he venido diciendo, si hay que adquirir para la caja a un hospital privado en funcionamiento que sea bien eficiente para sacar esas 80,000 intervenciones que están en este momento de déficit, lo haremos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos dispuestos a cualquier tipo de medida para implementar esa baja en el déficit. Claro. Vamos además con otras medidas como lo que es pago por productividad, que eso implica, bueno, es todo un programa que ya sería un poco más extenso explicarlo, pero eso es otra medida también, pago por productividad a los médicos, que entre más produzcan, mejor van a recibir ingresos por parte de la caja. Son algunas de las medidas que vamos a tomar. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Cubrimos algunos de los temas, naturalmente hay mucho más que decir, pero me parece que enfatizó la cuestión de alianzas público-privadas para atender varios asuntos del país. Infraestructura. Vamos con infraestructura muy en gran escala. Usted lo vio en mi plan. Claro, con infraestructura a gran escala. Incluso una propuesta de un puerto, de retomar la idea del puerto en Coajiniquilo o Punta Morales. Que es indispensable. Que eso, bueno, es una inversión muy significativa, pero esa cuestión de las alianzas público-privadas y un énfasis en una reflexión, digamos, espiritual, de valores de parte del país. Muchísimas gracias, don Fernando, por acompañarnos, y muchas gracias a ustedes por seguirnos en este segmento y compartir las ideas con las diferentes invitadas e invitados que tenemos en la entrevista de la revista dominical. Puede ver todas en el canal de YouTube y escuchar las ideas de diferentes personas de este país. Muchas gracias por acompañarnos.